Hola, aquí estamos en el estudio de Onda Cero, en donde David el Cura me va a hacer una entrevista sobre mi candidatura a PM por el Cambio, que mañana se vota, por cierto, en la Asociación de la Prensa de Madrid. Con vosotros en unos minutos. Vale. La Brújula de Madrid. David el Cura. Le han escuchado en esta casa, es colaborador del Más de Uno, de La Brújula, en su amplia carrera ha dirigido La Razón, ha sido presidente de la agencia EFE y ahora mismo es candidato a presidir la Asociación de la Prensa de Madrid. José Antonio Vera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Bueno, mañana elecciones. La Asociación de la Prensa de Madrid, diré a los madrileños, está en Juan Bravo, es un palacete estupendo, pero quizá se escucha ya poco lo que tiene que ver con la Asociación de la Prensa de Madrid. Es una institución que nació allá por finales del siglo XIX y que habrá que darle un toquecito para estar en el XXI. Sí, va a cumplir 125 años el próximo año. ¿Y qué va a aportar al periodismo y a los ciudadanos la Asociación de la Prensa de Madrid que tú quieres? A ver, la Asociación de la Prensa de Madrid es una institución o una asociación, como su nombre dice, profesional para defender los intereses de la profesión periodística, de los periodistas, de los intereses y de los problemas de la profesión, que son muchos, ¿no? Y en un tiempo como el actual, muchos más, ¿no? Entonces, ¿qué aporta la sociedad? Lo que aporta el periodismo. Aporta pluralidad, la posibilidad de comunicar, de transmitir los problemas que tiene la gente en la calle, etcétera, etcétera. Y lo que queremos es que, efectivamente, pues hombre, el periodismo esté al nivel en el que siempre ha estado y tiene que seguir ahí, sobre todo porque en los últimos tiempos algunos peligros han acechado al periodismo, ¿no? Las fake news, en fin, y algunas situaciones complicadas desde el punto de vista profesional, como por ejemplo la proletarización, los sueldos demasiado bajos, los falsos autónomos, situaciones que habría que mejorar. Bueno, pues vamos por partes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los compañeros que tienen contrato basura, que al final, pues eso, son falsos autónomos, y todos los elementos de precariedad que usted se pueda imaginar, querido oyente, seguro que en el ámbito del periodismo se dan. ¿Cómo acabar con eso, Vera? Bueno, nosotros lo que intentamos y vamos a intentar en nuestra candidatura, que se llama Periodistas por el Cambio, porque lo que pretendemos es que la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, cambie un poco en su manera de funcionar y en la forma de estar en contacto con los periodistas. Lo que pretendemos es incorporar a los periodistas jóvenes a la APM porque se han dado de baja, porque se han ido. En los últimos tiempos se ha producido pues una bajada masiva de personas, de asociados de la APM, en torno a los 2.000 periodistas, fundamentalmente jóvenes. ¿Y por qué? Pues probablemente porque no se sentían representados, probablemente porque no les servía demasiado para muchas cosas, y a lo mejor pues también por cuestiones evidentemente de cuotas, que tampoco es que sea una cuota muy alta, pero sí es verdad que cuando tienes una situación de proletarización, de bajos salarios, de personas que no tienen unos ingresos muy potentes, porque el periodismo ha caído muchísimo desde ese punto de vista, por desgracia, pues al final la gente se lo piensa mucho y se da de baja. Bueno, y sobre todo también cuando se limitan las posibilidades que te da la Asociación de la Prensa. Es decir, que al final queda reducido a un seguro médico, que luego también el seguro médico terminó o ha evolucionado como ha evolucionado, y no se da respuesta, pues eso, a situaciones concretas que tienen ahora mismo los periodistas. ¿Cuánta gente puede votar mañana? Pueden votar los 5.000 asociados con derecho a voto, los 5.000 y pico asociados, pero la verdad es que no todo el mundo vota, ¿eh? En fin, por lo general, si votaran 5.000 sería un éxito rotundo y total. No votarán 5.000 personas, casi seguro. Tú comentabas antes, David, una cuestión que nos parece fundamental, que es el tema del seguro médico. Es decir, durante muchísimo tiempo la gente que ha estado en la PM, los compañeros que han estado en la PM, consideraban que el seguro médico era uno de los mejores que había, digamos, en los colegios profesionales o asociaciones similares a los colegios profesionales. ¿Qué ocurre? Que eso ha cambiado, y uno de los problemas que hay ahora es que no es exactamente el que había en el pasado, ha empeorado, y nosotros hemos hecho mucho, hemos puesto mucho hincapié en modificar eso, de manera que estamos en conversaciones, y en concreto hemos llegado a un preacuerdo con una aseguradora que nos rebaja considerablemente lo que es la cuota de asociación a esa aseguradora, y además pues también lo que es el copago, de una forma muy perceptible, de manera que al año
año pues viene a suponer para la gente unos 250, 300 euros de ahorro. Pero no solamente eso, hemos firmado un acuerdo con HM Hospitales, que tiene aproximadamente unos 10 hospitales en la Comunidad de Madrid, para que los asociados de la APM, que ya tienen un hospital de referencia, que es la Fundación Jiménez Díaz, que va a seguir como hospital de referencia, por supuesto, pero vamos a incrementar esta asistencia preferente y prioritaria que te deja al margen de las listas de espera, etcétera, con HM Hospitales. Y estamos muy contentos porque creemos que eso va a beneficiar mucho a los asociados, pero también, como no, a sus familias. José Antonio Vera es el cabeza de cartel de esa candidatura por el cambio, pero hay una lista también de periodistas queridos y conocidos. A nosotros queremos y conocemos mucho a Juan Diego Guerrero, que es el responsable de las noticias fin de semana, por ejemplo. Señor, que le oímos todos los fines de semana en esta cadena y estamos encantados. No, a mí lo que me gusta más de y los del podcast, los días de diario. Sí, a mí me encanta cómo termina siempre el informativo Juan Di, que es con una música muy bien seleccionada y muy a gusto de la audiencia, yo creo. Efectivamente está Juan Diego Guerrero, pero tenemos al compañero Efren Hernández de La Sexta, tenemos a Agustín Valladolid, a Fernando Jauri, Teresa Alfageme, Marisa Ciriza, Jesús Picatoste. Pues tenemos una mezcolanza, me olvido de muchos, somos 23 en total, Jaime González, una mezcla de sabia, digamos, de periodistas que ya llevan mucho tiempo ejerciendo la profesión con otros que son muy jóvenes. Y esto, la verdad es que nos enorgullece y nos gusta porque es lo que queremos hacer, una asociación en donde, por supuesto, estén representados los periodistas de toda la vida, los que se han ganado la fama que tienen por su trabajo diario, pero también los jóvenes, los jóvenes son a los que les pertenece el futuro y ahora mismo probablemente estén un poco fuera de la PM. Bueno, y para la sociedad en general, ¿habrá algo parecido a un observatorio para saber si nos lo están colando o no a través de las fake news? Pues, porque al final hay mucha empresa privada que se dedica a hacer los fact-checking habituales, pero algo institucional que nos permita saber cuándo estamos comiendo de lo bueno o setas envenenadas, quizá también sea útil. Sí, nosotros llevamos en nuestro programa electoral, llevamos 2 observatorios que realmente será uno. Es un observatorio sobre la profesión. La primera parte es para eso, para la fake news. ¿A quién no le preocupan las fake news hoy en día? Estamos, en fin, mucha gente está muy preocupada porque con toda esta información que te llega a través del WhatsApp, de las redes sociales y tal, te cuelan muchas veces en noticias que son claramente falsas. Y creo que el periodismo se tiene que diferenciar de toda esa información que llega, pues porque nosotros ejercemos el periodismo, la tarea de informar con rigor. Y el rigor nos tiene que llevar a contrastar las informaciones. Y solamente una información que es debidamente contrastada se debe y se puede publicar y por tanto merece tener el calificativo de información periodística. Y esto es muy importante. Por tanto, en la APM haremos un observatorio de las fake news para que quede claro que el periodismo como tal, el periodismo que se llama periodismo, es aquel que hacen los profesionales de la información y que tiene que ser un periodismo avalado por una gestión claramente periodística, no por los intereses de alguien que llega y a través de una red social, que está muy bien, nos encanta, y nosotros estamos haciendo mucha campaña a través de las redes sociales, como no podía ser de otra manera, pero tiene que ser siempre una información veraz, con rigor y contrastada. Eso es importantísimo. Y luego el observatorio tiene esta otra parte, que es la parte, digamos, más estrictamente profesional, que es para vigilar que efectivamente no se está tratando a la profesión de una manera que no es la debida en lo que se refiere a salarios, en lo que se refiere a los autónomos, en lo que se refiere a tantas cosas que nos preocupan y que, por desgracia, en los últimos tiempos... Incluso las presiones también de carácter empresarial y político. Por supuesto, claro. Esto es algo que está... que por desgracia sucede cotidianamente y no solamente las presiones. Por una parte las presiones, pero por otra parte las agresiones. Lo hemos visto en Cataluña en los últimos días, en las últimas semanas. Periodistas a los que se les increpa por hacer su trabajo de periodista y solamente por informar. Y esto ha pasado en Cataluña, pero también en otras partes de España. Entonces tenemos que estar ahí vigilantes, pero no solamente para hacer declaraciones, sino para instar a los poderes públicos a que tomen las decisiones que tengan que tomar, porque hay que respetar muy mucho el trabajo del periodista, el buen trabajo del periodista. Por supuesto que cuando un periodista se exceda ahí a un trabajo que no está bien hecho, pues no hay que ser corporativistas en ese sentido. El que no lo haga bien, tendremos que salir a decirlo. Pero
es importante que también defendamos a los periodistas cuando están haciendo su trabajo profesional y cuando se les impide hacerlo porque se les está acosando o escupiendo, insisto, como ha ocurrido en Cataluña. Bueno, te podría decir eso de tienes un minuto para pedir el voto a los que están en la Asociación de la Prensa de Madrid, pero casi te voy a decir tienes medio minuto para dirigirte a esos padres y madres a los que un hijo o una hija les dice quiero ser periodista. Bueno, yo creo que esta es una profesión maravillosa. Es verdad que hay que estar preparado para trabajar con intensidad mucho tiempo, muchas horas, pero es una profesión muy bonita porque nos permite estar encima de lo que ocurre hay muchas gentes que les encanta estar en los temas en los que nosotros estamos. ¿Por qué? Pues porque son los temas que todos comentamos y nosotros lo hacemos porque es además nuestra profesión, de manera que merece la pena hacer periodismo, estudiar periodismo, trabajar de periodista, aunque eso implique muchas veces mucho desgaste profesional y familiar también. Claro que sí, ese abrazo a todas las familias. José Antonio Vera, mucha suerte en la votación de mañana. Mil gracias por esta invitación.